Hemos arribado a esta hora que ya le había anticipado para platicar con el periodista, analista político y escritor Carlos Augusto Villota. Con Carlos Augusto Villota, quien es además corresponsal del Grupo Fórmula en Colombia, hemos tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones, muchísimas ocasiones, distintos procesos, distintas noticias, nos han unido periodísticamente en este espacio de los sábados. Pero, bueno, ¿por qué tanto insistir en la entrevista? Bueno, pues porque hace 3 años, analizando el caso mexicano y con la vivencia y experiencia del colombiano, Carlos Augusto advertía de la posibilidad en ese entonces de grupos de autodefensa en México. ¿Por qué? Porque ellos ya lo habían vivido, ya lo habían pasado, ya lo habían dolido, si me permite la expresión, ya lo habían padecido. Hoy en día es un asunto inacabado, es algo que continúa para Colombia. ¿Cómo transitaron estos grupos armados de este modelo, de esta propuesta que decía yo hace unos momentos casi romántica de defender a la ciudadanía en el caso colombiano, de la guerrilla en el caso mexicano, de del crimen organizado? ¿Cómo transitaron de eso a la política? ¿Y cuál es la circunstancia en la que se encuentran hoy? Ya le digo, no soy partícipe de las comparaciones porque me parece ocioso. Las condiciones país son distintas, pero sí consignar similitudes, sí consignar coincidencias y sobre todo observar cómo la tentación del poder y la política minaron a estos grupos en Colombia para arribar al escenario que ya le describe en este momento el propio Carlos Augusto. Carlos Augusto, muy buenos días, ¿cómo te va? Mario, muy buenos días para ti y para el auditorio y para los televidentes en México y en América Latina. Gracias, Carlos Augusto. Bueno, pues si me permites, iniciemos acudiendo a la memoria, a la tuya y a la mía, como en aquel 2011, 2010, que el 2011 particularmente fue un año muy difícil en términos de inseguridad para México. ¿Cómo se veía y cómo lucía en ese entonces el panorama mexicano desde la óptica colombiana y cuáles eran los comentarios que emitías a través de estos micrófonos? Sí, efectivamente, en ese tiempo nosotros, por invitación del Sistema Fórmula de Noticias, hicimos una serie de informes sobre cómo los tentáculos del narcotráfico estaban permeando la costa pacífica colombiana y cómo se estaban organizando para fortalecer estas rutas del narcotráfico. ¿Qué estaba detrás de eso? Estaba detrás de eso toda una organización guerrillera encabezada por las FARC y por los carteles de la droga de Sinaloa en México. De un tiempo para acá, ¿qué ha sucedido? Pues que la violencia en México se ha incrementado, que hay una gran preocupación del Estado mexicano frente a estos grupos al margen de la ley, porque en el caso del caso colombiano, la guerrilla pues se ha alimentado en los últimos 10 años del narcotráfico, de la droga. Además ha incluido en sus filas a niños, ha violado a mujeres y son delitos de lesa humanidad, actos terroristas que hoy están en la mesa de negociación en La Habana, Cuba, y que además sí, el presidente Juan Manuel Santos ha insistido que lo que suceda en Cuba será producto o será sustentado por los ciudadanos colombianos en un referendo. Sin embargo, la guerrilla de las FARC ha insistido en que esos acuerdos deben dar paso a una Asamblea Nacional Constituyente, algo que no se ve factible en virtud de que los colombianos entraremos a las urnas a elegir un nuevo Congreso el próximo 9 de marzo, Mario. Ahora, Carlos Augusto, ¿cómo surgen las autodefensas en Colombia y qué características tuvieron en esos primeros momentos? Excelente pregunta, Mario. Carlos Castaño fue el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia. La organización paramilitar llegó a contar con más de 13,000 efectivos, es decir, existía un ejército paralelo a la institucionalidad, a las fuerzas militares colombianas, un verdadero ejército que surgió para combatir la guerrilla y que se convirtió en una de las maquinarias criminales más grandes de Colombia. La UCE surgieron para combatir la guerrilla utilizando métodos irregulares. Es decir, surgió este grupo, Carlos Augusto, es decir, surgió este grupo para defender a la ciudadanía de la guerrilla. Esa era, digamos, su bandera, ¿es correcto? Es correcto. En la hablas de 13,000
La semana pasada entrevistaba yo a algunos de los líderes de las autodefensas en México, aquí hablan de 20,000. Y vuelvo al punto inicial, no comparamos, simplemente contrastamos. Pero bueno, allá decían, defenderemos a la ciudadanía de la guerrilla. ¿Qué vino después, Carlos Augusto? Pues vino todo un tema, digamos, como de visibilización ante los ciudadanos. Los grupos paramilitares surgieron donde donde existía debilidad institucional. ¿Y dónde hay debilidad institucional en Colombia? En la zona pacífica colombiana, zonas pobres, departamentos del Chocó, Cauca, Valle, el departamento de Nariño, y un departamento supremamente especial, el departamento del Putumayo. El Putumayo queda en la frontera con Brasil y con el Perú, y ahí son rutas de narcotráfico. Ahí se sustentó todo el tema, todo este negocio, digamos, de grupos al margen de la ley. El propio Castaño lo sabía y por eso aceptó ser el cerebro de esta organización para armar a los civiles con el argumento que se está defendiendo la vida, pero eso llegó a términos insospechados, tanto que ustedes han visto en México todas las noticias que se han derivado a partir de ese momento, incluso algunas novelas y libros, cantidad de libros por cantidad de autores que han relatado el drama colombiano, Mario. Ahora, Carlos Augusto, ¿cuándo, en qué punto, cuál crees que fue el punto de inflexión cuando el poder y la política toca a estos grupos que se decían defender a la ciudadanía de la guerrilla, si es que realmente en algún momento esa fue su vocación? ¿Cuál fue el punto de inflexión en donde miran la posibilidad de acumular poder y de llegar a la política? Cuando Fidel Castaño y una cantidad de personas a su alrededor van invitados al Congreso de la República bajo el argumento que están defendiendo la institucionalidad, pero una fracción de los legisladores y de la misma opinión pública y sobre todo de las víctimas se dan cuenta que ellos querían más del Estado colombiano, querían llegar al poder por vías irregulares. Es decir, esto sucede cuando el gobierno colombiano, en lugar de la aplicación de la ley, se sienta a dialogar con ellos, ¿es correcto? Digo, el gobierno puede ser el legislativo, puede ser el ejecutivo, pero al final de cuentas, la institucionalidad abre una puerta al diálogo, a lo que de sí es ilegal, que son ciudadanos armados, ¿es correcto? Es correcto, y además, adicionalmente, pues comienzan a destaparse una cantidad de situaciones donde algunos legisladores, acompañados por estos grupos al margen de la ley de las autodefensas, pues llegan al Congreso, llegan con poder político y comienza a mirarse cómo el poder político se alimenta de estos grupos irregulares en departamentos como Córdoba, como Sucre, la misma costa atlántica, que es, digamos, el punto de referencia y un poco sin, como dices tú, sin llegar a las similitudes, lo que está pasando en el caso mexicano. Hay que relatarle a los televidentes y al auditorio de Radio Fórmula y de Telefórmula lo siguiente, y es que más del 80 congresistas de los que fueron elegidos en el 2010 han tenido problemas con la justicia o están tras las rejas o están en un proceso de negociación con la justicia colombiana. ¿Fruto de qué? Fruto de esta vinculación con los llamados paramilitares. Adicionalmente, también la Procuraduría General de la Nación ha destituido a alcaldes, a gobernadores, a diputados vinculados con estos grupos al margen de la ley. Te doy un dato, Carlos Augusto, aporto un dato para ti, para la audiencia también, bueno, a la memoria de la audiencia, porque es un dato que se ha manejado en México. En febrero del año pasado, prácticamente hace un año, grupos de autodefensa en el estado de Guerrero detuvieron nada más y nada menos que al convoy en el que viajaba el gobernador del estado, Ángel Aguirre. Iba acompañado por el líder de su partido, del Partido de la Revolución Democrática, y bueno, pues imagínate tú, el gobernador de una entidad, en el caso de ustedes un departamento, pero bueno, el gobernador aquí de una entidad, detenido por civiles armados, y bueno, pues en lugar de tomar cualquier otra medida, él desciende de su camioneta, habla con ellos, les promete apoyos, profesionalización, y luego fueron más allá, Carlos Augusto, al buscar una iniciativa que llegara al Congreso para institucionalizar a estos grupos, invitarlos a formar parte de las policías y, te digo, capacitarlos, entrenarlos, además de que les prometió uniformes.
ese es un episodio nada más de varios que se han dado en esta muy reciente historia mexicana de los grupos de autodefensa. Insisto, similitudes. En lugar de que el gobierno, digamos, proceda conforme a derecho cuando se detecta la presencia de ciudadanos armados, no. Los invita al diálogo y es algo de lo que ya referías ocurrió en Colombia. Te quiero complementar algo muy delicado y es el papel de los medios de comunicación. ¿Qué pasó en Colombia? Luego de esa, digamos, colocar contra la pared a los gobernadores, a los alcaldes, para que apoyaran estos grupos irregulares de paramilitares, también los paramilitares se dieron cuenta que el poder estaba en los medios de comunicación, sobre todo los de provincia, medios comunitarios. A partir de eso, inauguraron o dieron apertura a medios alternativos en radio, en televisión, y desde allí hacía una especie de pedagogía de la importancia de pertenecer a estos grupos paramilitares. Es decir, empezó dos grupos paralelos, las fuerzas militares legalmente constituidas por la Constitución del 91 y las fuerzas irregulares de los paramilitares, y en el medio estaba la guerrilla de las FARC, la delincuencia y todos los... Te estamos perdiendo, Carlos Augusto. Vamos a ver si es posible retomar esta comunicación con Carlos Augusto Villota. En esta última parte de la charla con él, hablaba del papel de los medios de comunicación, que me parece fundamental, por lo que en términos de autorreflexión toque a nosotros como comunicadores, como periodistas y como, vamos, pues como eso, como canal de comunicación para informar lo que está ocurriendo en el caso mexicano de las autodefensas. Veremos si es posible. Brenda, ¿fue posible retomar esta comunicación? Se le está marcando otra vez, o se está haciendo contacto con Carlos Augusto otra vez. Tengo algún dato, no quisiera anticiparlo porque pues iríamos adelantando lo que va a decir Carlos Augusto, pero ahora si estamos de vuelta contigo, Carlos Augusto, empezó a debilitarse la señal telefónica al momento que hablabas del papel de los medios de comunicación. Te relataba, Mario, en su momento los paramilitares, luego de colocar contra la pared a gobernadores, alcaldes, a diputados, a todos los entes municipales y de gobiernos regionales en 32 departamentos del país, de los 32 por lo menos 16, un tema muy importante, y es que en 400 municipios de Colombia, de los 1080 que existen en el país, estaban mandando los paramilitares o estaba mandando la guerrilla, es decir, el Estado no existía. Y los paramilitares se dieron cuenta con la guerrilla que tenían que tomar el poder de los medios de comunicación y lo hicieron desde los medios comunitarios, de los medios alternativos. Ahí comenzó una cantidad de secuestros para periodistas, para comunicadores, para aquellos pequeños comunicadores o profesionales de la comunicación que están en territorios apartados de la geografía nacional y que obviamente pues fueron objeto de esta guerra irregular. Hoy el tema de los paramilitares también es investigado por la Fiscalía, por la misma Procuraduría, y como te insisto, la Procuraduría General de la Nación o el Ministerio Público, como se conoce en Colombia, también ha destituido a un gran número de gobernadores y de alcaldes y de diputados vinculados con los grupos irregulares, porque se nutren de este aparataje a través de medios comunitarios en departamentos supremamente pobres, porque la pobreza alimenta este tipo de prácticas delictivas. Ahora, nosotros como comunicadores y periodistas, ante este nuevo frente abierto en la vida social de nuestro país en México, pues hemos atendido lo que está ocurriendo, hemos venido reproduciendo lo que tanto el discurso del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, y hemos venido reproduciendo también los dichos y discursos de los líderes de las autodefensas. Ha habido un caso que pues se coloca ahí en todo este contexto, Carlos Augusto, la hija de uno de los que presumiblemente son miembros de los Caballeros Templarios, una organización criminal contra quienes lucharían las autodefensas. Se le ha dado gran visibilidad a ello y no sé si por momentos hay una línea delgada en donde se cruza y se cae a la apología o se llega a la apología de la criminalidad o buscar mecanismos, esto lo llamo para mis colegas y la autorreflexión de mis colegas aquí en México, de lo que fue el pacto por la discreción en los medios colombianos, que no se trata de censuras, para que no entremos aquí en otras materias, sino de la autorregulación y estándares periodísticos de comunicación para no ser nosotros o no caer nosotros en la vocería de las intenciones y miras de estos grupos.
has dado en el punto, Mario, la autorregulación de los medios sin llegar a censura, porque estos grupos, al margen de la ley, se nutren desde la propaganda, del miedo, de la reacción de la opinión pública. Te he replicado una crónica que hicimos hace algunos años, el 4 de febrero del 2008, cuando la opinión pública colombiana, no solamente en este país, sino en los 5 continentes, dijo no más, dio un no a la guerrilla de las FARC, al paramilitarismo, y se tomó las calles. Y eso derivó ¿en qué? Derivó en 5 o en 6 semanas posteriormente en el regreso a la libertad de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt en uno de los operativos que más se ha comentado a nivel mundial y donde hoy el presidente Santos era el ministro de Defensa. Sí. Es decir, hay que la opinión pública reaccione, la opinión pública mexicana reaccione, apoyado por los medios de comunicación, porque se debe cerrar las filas contra la apología del delito que se podría dar desde los medios de comunicación. Ahora, Carlos Augusto, hoy háblame de las de aquellas autodefensas, porque han mutado, si me permites la expresión. Háblame de las hoy autodefensas de Colombia, ¿en dónde están, hasta dónde han llegado, qué pasa con ellas, cómo son? Ahora esas autodefensas se llaman BACRIN, son pequeños carteles, son, digamos, los que eran los segundos de estos grandes grupos de autodefensa, ahora están regados por todo el territorio nacional, hacen delincuencia organizada, hacen todo el tema, digamos, incluso de robo de celulares, delitos a mujeres, a niños. Esas pequeñas BACRIN tienen también un gran problema, y es que no han sido controladas por el Estado colombiano, y en el Estado, por ejemplo, en departamentos como el Tolima, como el Meta, como Cundinamarca y la misma ciudad de Bogotá, hay pequeñas BACRIN. Las autodefensas cambiaron de investidura y siguen delinquiendo. Por eso ustedes ven en los medios de comunicación en México y a nivel internacional como casi todos los días se capturan personas que están dedicadas al delito. Sí. Es precisamente que nacen de estas pequeñas BACRIN. Bueno, pues Carlos Augusto, agradecerte de nueva cuenta la charla contigo, esta serie de contrastes sobre lo que está ocurriendo en nuestros países. Te mando, como siempre, pues mi reconocimiento respetuoso a tu labor periodística y analítica, y permítenos siempre mantener la línea abierta. Gracias, Carlos Augusto. Mario, para ti un abrazo, una feliz mañana. Gracias, Carlos Augusto, igualmente. Bueno, pues ha llegado el momento de despedir la transmisión por la radio, por la cadena número 1 de Grupo Fórmula, y aquí le dejo con estas reflexiones, con estas ideas, con estos contrastes de ambos casos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, pero sobre todo, ante qué nuevo fenómeno se está enfrentando el Estado mexicano. Vamos a la pausa, volvemos, continuamos por la televisión, por la radio, lo espero el próximo sábado en punto de las 7.